Hoy les comparto este tema titulado La entrada triunfal. Vamos a Zacarías 9:9, donde hay una profecía, se cumplió en Jesucristo y nos lleva al título de este tema, La entrada triunfal. En Zacarías 9:9, tal como ya les había mencionado, esta profecía es precisa y se cumplió en detalles a cabalidad. Y dice así: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Esta profecía se cumple y por lo menos en Lucas 19 vemos qué implicó no solo el evento, sino las consecuencias que hubo posterior a esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Porque, tal como decía Zacarías, he aquí tu rey vendrá a ti. Lucas 19, vayan buscándolo y vuelvo enfatizo. Zacarías decía así: he aquí tu rey vendrá a ti. ¿Con qué atributo? Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Los reyes, cuando conquistaban, regresaban a la ciudad normalmente con su ejército poderoso montado sobre un gran caballo. Aquí Jesús, siendo rey, llega pero humildemente sobre un pequeño asno y no con un gran ejército lleno de armas, lleno de escudos. No era un ejército multitudinario, eran sus discípulos básicamente, que estando detrás de él, sin más armas que, por supuesto, la mayor, que era la palabra de Dios, fueron entonces a garantizar la victoria. Pero aquí vamos a ver más adelante que a contracorriente, a lo contrario que el mundo ofrece a los victoriosos y se proclama el triunfo del rey que llega, aquí el pueblo originalmente lo trató bien, pero después se dio la vuelta y las autoridades que debían respaldar, entendiendo quién había llegado, como al final de cuentas hicieron todo lo contrario. Porque la Semana Santa comienza con una entrada triunfal, pero después ¿en qué se convierte? En una victoria mayor, pero no en un trono, sino en una cruz. Lucas 19, a partir del versículo 28 dice: Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis: porque el Señor lo necesita. Claro, Jesucristo, conociendo la profecía y para que las señales fueran evidentes, fue a suministrarse lo que era necesario para entrar como ese rey justo y humilde, vencedor pero no enaltecido. Y efectivamente le llevan el asno, le llevan el pollino para que él entre, haga su entrada triunfal. Y luego ya vemos que él, estando en Jerusalén, antes de ser llevado a la cruz, limpia el templo, eso lo vamos a ver en esta semana también, purifica el templo, enseña, celebra la fiesta de la Pascua y al final de cuentas, con falsas acusaciones, es llevado a la cruz. El pueblo reconocía a quién estaba recibiendo. En Mateo 21 vemos cómo llaman a Jesucristo en ese momento. En Mateo 21, versículo 9, hay una palabra, un término que es muy importante que se utilice y que se reconozca y que nosotros comprendamos su significado. Repito, Mateo 21, versículo 9 dice lo siguiente: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hosana es un término que los cristianos hemos escuchado con mucha regularidad. Y en su idioma original se dice así: Hosaná. Y Hosaná se usaba para decir con adoración: o salve, o también sálvame, sálvame, Rey de las alturas. Sálvame porque yo necesito eso, la salvación que no me puede dar el mundo. Y con esto reconocían que Jesucristo era el Salvador y por eso ellos estaban gozosos. Produjo alegría en el pueblo, sí, pero malestar entre sus críticos. Recuerden que estábamos en Lucas 19. Vamos a volver a Lucas 19. Y allí, ante esa declaración de fe de aquel pueblo que lo recibía con gozo, con adoración, con alabanza,
Vemos que los críticos de él, en lugar de meditar en esto y también, ¿por qué no? Por supuesto, lo ideal es que se unieran a estas voces reconociendo al Salvador, tratan de callarlos. Esto vamos a tenerlo bien claro porque nos tiene que aterrizar a nuestra realidad, a lo que probablemente muchos estamos viviendo. En Lucas 19, los versículos 39 y 40 dicen lo siguiente. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Jesús no los calla porque ellos están diciendo la verdad. Si la naturaleza misma va a revelar quién es el Señor, lo va a hacer. Si el Señor utiliza voces de los gentiles, de los incrédulos, para que se reconozca quién es Dios, lo va a hacer. Porque es necesario que la gente sepa, es necesario que la gente escuche. Y por eso cuando nosotros hablamos de Jesucristo Salvador, va a haber oposición de las fuerzas espirituales y a veces de seres humanos que lastimosamente se prestan como fichas del ajedrez, que el mal quiere jugar contra el bien como si fuera a vencer, cuando nunca lo va a hacer. Cuando puede tener pequeñas victorias, victorias pírricas que al final terminan en grandes derrotas. Pero estas voces enemigas van a tratar de acallar a aquellos que reconocemos que Jesús salva. ¿Por qué es muy importante comprender la entrada triunfal? Porque cuando yo sé cuál era la convicción de Jesucristo cuando entra triunfalmente a Jerusalén como rey y como había sido profetizado por Zacarías, yo no veo la cruz como una derrota. ¿Por qué para muchos la cruz es una derrota y es dolorosa? ¿Y por qué para muchos, incluso en mi niñez de pueblito, yo veía a Jesucristo como el pobrecito que le dieron duro, que lo destruyeron? Y era un mártir, una víctima que no se había levantado, porque tuve que ser prácticamente un adulto para comprender la tumba vacía, porque me había quedado en la cruz. Entonces, cuando yo comprendo la tumba vacía y me cambia la perspectiva por completo que tenía la Semana Santa, cuando comprendí que quien había llegado allí, primero que todo, no había sido capturado. Él entró triunfalmente, como oveja al matadero entró, para que se cumpliera incluso Isaías 53, donde él iba a ser humillado, torturado, molido por nuestros pecados. Toda humillación, todos los azotes, los clavos en sus manos y pies, todo era necesario para que él fuera coronado, donde se vencería la muerte para siempre, la cruz. El trono de Cristo, donde se proclamó su victoria, fue en la cruz, y donde se confirmó fue en la tumba vacía. ¿Por qué esto es importante para nuestra vida? Porque muchas veces tenemos una visión un poco pequeña de Jesús derrotado y no lo vemos victorioso, y eso no nos afecta porque no nos afecta la victoria que no podemos comprender. Y porque muchas veces Dios va a permitir que las grandes victorias comiencen por situaciones dolorosas, humillantes, y nosotros estamos viviendo a nivel mucho más ligero porque no tenemos la fortaleza de Jesucristo, pero sí sus tribulaciones, sí su humillación, para que de esa manera nosotros podamos ver entonces su gloria, porque la gloria es de Dios y desde el momento en que el mundo nos humilla, sobre todo por nuestras convicciones, por nuestra fidelidad. Esto me recuerda inmediatamente lo que hablábamos el sábado cuando hicimos el tema de la respuesta a la paradoja de Epicuro o del problema del mal, donde les recordaba que cada vez que nosotros estamos ante una situación difícil, se nos abren los dos caminos. Estamos ante una situación que nos puede desafiar porque es muy buena o porque es muy mala, porque eso también recuerden. Nosotros para fallar solamente tenemos que tener o una cosa muy buena o una muy mala. Muy buena que nos hace a nosotros crecer en la carnalidad, en el pecado, o muy mala que nos hace a nosotros renunciar, enojarnos y darle la espalda al Señor. Pero ante toda situación recordemos lo siguiente. Se abren dos caminos. La situación que usted está viviendo hoy lo enfrenta a dos caminos. El camino de la verdad, de la luz, del bien, que es el de Dios, y el camino del mal, de la oscuridad, de renegar, de darle espalda, que obviamente es del adversario. No le demos demasiada importancia a la dificultad, a la opresión, si nosotros seguimos los pasos de Jesús. Porque Jesús entró triunfalmente a la opresión, a la humillación, al castigo. La entrada de Jesús es triunfal
no porque le ponían mantos a su asno, a su pollino para que no tocara la tierra, no porque le dijeran a él Hosana, rey de las alturas, Hosana, hijo de David, Hosana, el que viene en nombre del Señor, bendito aquel que viene en nombre del Señor. No es por eso, sino por lo que iba a pasar en la cruz. O sea, la victoria de él no estuvo en la gran entrada, sino en el final, en lo que ocurrió, porque él entró allí para ser como oveja llevada al matadero, humilde, con mansedumbre, dispuesto hasta lo último, hasta que fue molido, hasta que no hubo sangre en él. Esta victoria fue solamente anunciada en las puertas de Jerusalén, pero fue confirmada en el lugar donde nosotros como seres humanos no podríamos ver a una victoria. ¿Qué podemos ver en la cruz? Pobrecito, destruido, derrotado, fracasó. El gran fracaso para los ojos del mundo fue la gran victoria para los cielos. Sigamos así, imitando al Señor. Si estamos sufriendo a causa del Evangelio, sigamos así. Si este sufrimiento se da en la familia porque no nos comprenden por causa del Evangelio y eso nos duele, sigamos así. Si en nuestro trabajo, por nuestra humildad, por nuestra servidumbre al Señor, los demás no nos comprenden, hasta nos humillan y nos pisotean más porque el mal no ve con buenos ojos que nosotros hagamos el bien y lo ve más bien como una tontería, sigamos llevando esta cruz. No importa, sigamos adelante. Las victorias espirituales se dan en la humillación para el mundo, en la cruz, en la corona de espinas, en el desangrarse, en el desfallecer porque sufrimos el castigo del mundo, pero levantarnos de esa muerte por medio de nuestro Señor. Demos gracias al Señor porque Él no se dejó llevar por el peligro, por la incertidumbre, por el dolor, por el desprecio, porque sus ojos estaban puestos en el cielo, puestos en complacer la voluntad del Padre, y sus ojos estaban puestos con amor en todos los perdidos, porque por medio de Él serían salvos. Y por medio del sufrimiento que ustedes están viviendo, por ser cristianos, el Señor está usándolos a ustedes para que muchos sean salvos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra hoy. Sabemos que tú quieres que nuestra vida reproduzca la de Cristo. O dicho de otra manera, que Cristo reproduzca su vida en nosotros. Al final de cuentas, de una u otra manera, es lo mismo. Que lo que nosotros vivamos no sea según nuestra carne, sino en la fe en el Hijo de Dios, que se entregó por nosotros, por amor a nosotros y para salvación a nosotros. No importa si a causa de vivir el Evangelio estamos siendo vilipendiados, criticados, si estamos sufriendo. ¿Qué importa si por causa del Evangelio no nos defendemos ante los males como se defiende el mundo, con mentiras, con ataques, con violencia, conspiraciones y demás? Porque tú nos vas a levantar, tú nos vas a dar el segundo aliento necesario para mostrar tu gloria. La gloria que tú muestras en los que te obedecen en medio de las grandes bendiciones que a veces nos alejan de ti o de los grandes males que nos pueden apartar de ti por nuestra necedad o porque no comprendemos que esto es necesario. Delante de nosotros tú has puesto dos caminos, Señor, y nosotros siempre escogeremos el bien si seguimos tu palabra, si no olvidamos al Hijo de Dios, a ti Jesucristo, que pudiendo escoger evitar, le dijiste al Padre en el Getsemaní, hágase tu voluntad y no la mía. Señor, te damos muchas gracias por este tema. Gracias por animarnos, por ver cómo en la humillación en el espíritu, el no complacer el mundo, sino seguir tus normas, tu voluntad, está la victoria. Y gracias porque a través de nosotros soportar lo que tenemos que soportar, seremos instrumentos de salvación y de gran alegría para ti, Señor, porque somos dóciles a tu voz y servimos para la salvación. Gracias por este tema. Que nos haya servido mucho ánimo, es lo que confiamos que así será y que será respuesta para las cosas que estamos viviendo hoy. En nombre de Jesús, amén. Te damos gracias.